Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo otra vez para don Álvaro Arbelo. La diáspora dominicana, sobre todo en Estados Unidos, yo sé que está hoy pegada a este gobierno de la mañana. Como de costumbre. Como de costumbre. Ayer precisamente conversaba con la gerente de comunicaciones de una importante institución de la República Dominicana que tiene la necesidad de transmitir un mensaje a la diáspora allá, sobre todo en Nueva York, Estados Unidos. Y entonces me llamó porque a ella le dijeron que increíblemente a los dominicanos en Nueva York había que hablarle era por aquí y no por las emisoras de allá, de Nueva York. Y que la Z y el gobierno de la mañana son el medio que escuchan los dominicanos en Estados Unidos. Y por eso nosotros nos sentimos siempre en ese compromiso y en ese abrazo con nuestra comunidad dominicana allá en los Estados Unidos. Miren, el paquete de ayuda, 1.9 billones, eso quiere decir 1.900 millones de millones, que ha puesto a circular el gobierno de los Estados Unidos en ese país, no es un regalo. No lo es para ningún norteamericano, pero tampoco lo es para ningún dominicano ni para ningún inmigrante de ningún país. Pero tampoco es un plan de ayuda para la República. No, pero por eso, pero lo pongo en el contexto general. La primera condición para usted ser recipiente de esos $1.400 que va a significar este paquete que tiene que ver con la situación de la pandemia, la primera condición es que usted haya reportado sus impuestos en el año 2020. Reportado sus impuestos. O sea, usted trabajó y usted pagó impuestos al fisco norteamericano. Si usted no reportó en el 2020, usted no va a recibir. No le regalan nada a nadie. En Estados Unidos, se lo dice uno que vivió allá por muchos años y que trabajó allá. Si usted no trabaja un minuto, usted no cobra ese minuto. Si usted no trabaja una hora, usted no cobra esa hora. Si usted no reporta impuestos, usted no tiene derecho a recibir beneficios gubernamentales que tengan que ver con los reportes de sus impuestos. Que Estados Unidos, el gobierno, haya puesto 1.900 millones de millones a circular en ese país, una ley aprobada por el Congreso, porque esa es una condición también. Eso tiene que ver con la misma necesidad, la misma naturaleza en que funciona esa economía de mercado de los Estados Unidos. Esa economía del consumo necesita dinero en las calles. La pandemia desarticuló económicamente a ese país y aunque ellos pagando las consecuencias con los muertos, abriendo la economía, han recuperado un poco, todavía ese país necesita, esa economía necesita dinero en las calles y por eso aprueban ese paquete de ayuda, como le llaman, para que la economía comience a funcionar. Ahora se habla de un crecimiento de hasta un 3% para este año en la economía norteamericana y ese crecimiento está vinculado directamente a estos 1.900 millones de millones que se están poniendo a circular. Una necesidad de la economía y eso no se lo regalan a nadie. Los dominicanos que viven en Estados Unidos trabajan en su gran mayoría a brazo partido, como se dice. Se levantan, el reloj les suena a las 4 de la mañana y tienen que irse a doblar el lomo, a compartir en las factorías con haitianos, con africanos, con salvadoreños, con hondureños, con afroamericanos,
con todo tipo de inmigrantes y con todo tipo de habitantes de ese país a trabajar. Y agregar algo. Venciendo el clima. No. Venciendo las inclemencias del clima y todo. O sea, y te voy a decir una cosa. No hay de otra, Felipe, porque es que si no te presentaste a trabajar, ese día tú no lo vas a cobrar. Y cuando sale de esa jornada de 8 horas, entonces sale de ahí y te metes a un restaurante a lavar platos, un part-time de 4 o 5 horas. Y llega a tu casa a las 9, 10 de la noche. Explotado. Acostarte a dormir para levantarte al otro día a las 5 de la mañana y estar en una estación de un tren. Mi caso particular, por ejemplo, yo llegaba a la compañía para la que yo trabajaba, le distribuía carga en mi camión propio que yo tenía. Llegaba a las 4 y media de la mañana a tumbarle hielo de encima al camión, porque tú no puedes salir a la carretera con hielo, porque ese hielo puede desprenderse y caerle encima a un vehículo, y eso te trae consecuencias económicas y legales. A tumbarle el hielo de encima a ese camión, salir con 15, 16 paradas a regarla por Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, hasta Washington, hasta Baltimore a veces. Y cuando terminaba ese día de trabajo en ese camión, a las 6 de la tarde, a veces un chin más tarde, entonces yo iba y me metía a regar pizzas a domicilio en una tienda de Domino's Pizza que quedaba próximo a mi casa. Y esa labor se extendía hasta las 12 de la noche para sustentar a mi familia y para las famosas remesas del dominicano que tiene que mandar para acá regularmente todos los viernes o todos los sábados. Y esa es la situación de la mayoría de nuestros conciudadanos allá en Estados Unidos. Entonces, eso no se lo están regalando a nadie. Porque además tú pagabas tus impuestos. Pero claro que sí. Y esos planes de contingencia salen de cada centavo que tú ganas, pero que además te descuentan tus impuestos. No, porque esos 1.900 millones provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos y todos los inmigrantes, entre ellos los dominicanos que trabajan, que viven y trabajan en ese país. Y la razón básica por la que se ponen en las calles toda esa cantidad de recursos es porque es una necesidad de la economía de los Estados Unidos. No es un favor ni es un regalo que le están haciendo a nadie. Es una necesidad económica de ese país, definitivamente. Gracias. Eso hay que también decirlo. Llega ese dinerito junto y parte viene hacia la República Dominicana en remesas. Ayer lo reconocía el mismo gobernador del Banco Central, que ese paquete de ayuda de lo que van a recibir las familias dominicanas, hay parte que va a venir al país en remesas. Me escribe el amigo Robert Duvernay, él vive en Estados Unidos, me dice que en el día de hoy le han colocado ya los $1.400 sí. de ese programa, Rosendo. Sí, ya la mayoría de personas lo están recibiendo, la mayoría de familias se van a beneficiar, familias completas, todo el que trabaja va a recibir un cheque, no es que le van a enviar $1.400 a la familia, sino a cada persona que reporte impuestos, pero además si hay niños pequeños menores de 18 años, que dependan de ese padre, de esa madre, también les va a llegar un cheque. Que ahí van a hacer una revisión, porque hay muchos casos de niños que son ya pues ciudadanos de los Estados Unidos, pero que sus padres no reciben la ayuda porque son indocumentados. Hay algo por ahí que... Esto tiene la particularidad, Willy, de que incluso los indocumentados van a ser tocados en esta situación producto del tema de la pandemia. Pero... hay que decirlo, no es un regalo y no es especialmente para nadie, para una comunidad en particular. Lo primero es que es una necesidad de Estados Unidos poner ese dinero en la calle. Y lo segundo es que usted tiene que trabajar y tiene que reportar impuestos para usted definitivamente poder beneficiarse. Por otro lado, el Ministerio de Educación, el amigo Roberto Fulcar, está anunciando que ya esa institución ha tramitado el pago de las prestaciones para todos los ex empleados de esa institución
servidores del Ministerio de Educación que fueron desvinculados luego del cambio de gobierno. En este país hay muchas protestas ahora mismo, instituciones que han desvinculado. Rosendo, sí. Ahora que vas a hablar de otro tema, después de varios temas interesantes, como ese del dinero que reciben los extranjeros, que ya no son tan extranjeros, ¿verdad? Después de trabajar arduamente, ahora reciben ese dinero que no es un regalo, que es parte del reconocimiento de la labor de toda esa gente. Es un dato muy importante, ¿verdad? Pero ahora que vas a entrar en el tema de la educación, porque ahí vienen las presiones y los problemas de el gran logro de la educación virtual, ¿verdad? Para pasar ahora a la presencial, ¿verdad? Al finalizar el año escolar, algo que yo no entiendo. Es parte del subdesarrollo mental de los que están presionando en ese sentido, ¿verdad? Y vuelvo a darle la razón a Manuel Arturo Peñavalle, ¿verdad? Chilo tenía razón cuando dijo que este es un país insólito, porque se pone en marcha ese programa, lo elogian organismos internacionales de la educación, lo copian gobiernos extranjeros, está dando resultados. Roberto Fulcar ha salvado, ¿verdad?, el año escolar, que parecía perdido, y su imaginación, su talento, un buen equipo de trabajo, etcétera, logró, ¿verdad?, concebir y ejecutar este programa maravilloso que se está realizando. Entonces ahora las presiones, ¿verdad?, para que venga lo virtual, faltando 6-7 semanas para terminar el año escolar, a crear quizá un desastre en términos de la pandemia, con niños, jóvenes y profesores. Miren cómo la Asociación Dominicana de Profesores, de manera responsable, dice que no va a actuar en esta parte final si no hay una garantía de protección vacunal para sus miembros. Pero bueno, a lo que yo quería referirme brevemente, aunque lo alargué, es a lo siguiente. El Ministerio de Educación, la idea de Roberto Fulcar, que veo que tiene una introducción muy importante de su parte, que es un veterano educador, ¿verdad? El profesor Roberto Fulcar. Bueno, han editado, yo lo recibí ayer en la tarde, un hijo de él tuvo la amabilidad de venir y dejarme aquí un folleto, pero un folleto que es un libro. Ahí están las principales composiciones de letra y música de los himnos a la patria. O sea, el himno a Sánchez, a Duarte, a Mella, el himno a la ciudad patriótica, el himno de la independencia, el himno a la bandera. La mayoría, obra, todos sabemos, del poeta Ramón Emilio Jiménez, que le cantó a la patria como nadie en sentido general. Y ahí está la música, y ahí están las biografías de grandes autores. Ahí está, por ejemplo, el himno nacional del maestro José Reyes. Ahí está reproducido, toda la partitura está ahí. Y entonces están para los niños y los jóvenes y para todo el mundo los principales logros de la patria. Entonces, ¿qué es la bandera? ¿Qué es el himno? Las efemérides. Es un folleto formidable, con una presentación que desde que tú lo ves así de entrada, tú dices, aquí hay un material excelente. Y efectivamente es un material excelente, y yo no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerle al profesor Roberto Fulcar, ¿verdad?, enviarme este folleto, este libro, opúsculo, como ustedes quieran, que es de gran beneficio para la juventud dominicana, para los niños, etcétera, para todo el mundo, como lo está haciendo el mecanismo de la educación virtual. Por eso repito, si hay un incremento del problema de la pandemia en la República Dominicana, no culpen ni a Roberto Fulcar ni al Ministerio de Educación, sino a los que han estado presionando por razones económicas para que se corte este programa y se reintroduzca algo sumamente peligroso.
Entonces decíamos que el Ministerio de Educación, conforme lo comunica el ministro Roberto Fulcar, ha cumplido con su obligación de tramitar el pago de las prestaciones para todos los empleados de ese organismo que fueron desvinculados y ha dado paso a la tramitación de esos pagos. Primero, solicitando la colaboración del Ministerio de la Administración Pública, que es quien hace el cálculo de lo que debe recibir cada desvinculado en función del tiempo trabajado, las vacaciones, todos los beneficios que deba recibir sin que se le desconozca absolutamente ningún derecho. Y eso entonces tendría que ir a la Contraloría General de la República, que es la que ya tramita la parte del proceso final para que se realice ese pago. Esto para el ministerio, según los datos que se dan, va a tener una obligación o un desembolso de más de 155.581 millones de pesos para cumplir con todas esas obligaciones. Y yo creo que definitivamente es un paso bastante importante aquí cuando hay cambio de gobierno, sobre todo en esta situación en que hubo una... Discúlpame, observe el dato de nuevo, porque creo que estamos hablando, eso supera el presupuesto. 155.581.084 pesos. Ahora exactamente, sí. Gracias, Felipe. Sí, porque estamos hablando de 155.581.084 pesos con 15 centavos. Representa menos del 1%. Ese va a ser el desembolso para cubrir el pago de las prestaciones a todos los empleados desvinculados. Yo creo que eso es importante. El gobierno tiene ahora muchas presiones en diferentes instituciones. Ayer mismo había una manifestación frente al Palacio Nacional de empleados públicos reclamando el pago de prestaciones, y si la institución tiene los recursos disponibles y reconoce la responsabilidad, yo creo que lo más correcto es hacer lo que ha hecho el Ministerio de Educación: tramitar todos los expedientes, que eso siga el curso normal a través de las diferentes instituciones involucradas en el tema, y que al final los empleados desvinculados reciban lo que les toca. No es un regalo, es lo que les toca y hay que reconocérselo. ¡Vámonos, Cundo!